Pero algunos van a decir, ¿y qué de Miqueas? ¿Y qué de Miqueas 5:2 que dice que Cristo existió en los días de eternidad? Ese significa que Cristo es un coeterno con el Padre, como Dios el Hijo. Pero la realidad es, la Biblia no menciona la palabra coeterno. Y también la palabra coeterno no está en este versículo. El contexto a mirar es refiriendo de familias. Leamos. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa la palabra salidas en hebreo? En Strong's Hebreo 4163, la palabra es motza'ah, que significa un descenso de la familia. Aquí miramos en definición 1 y 2, un descenso de la familia, una alcantarilla. Decidiente familiar, también desagüe, alcantarilla. El contexto que ya decimos anterior está refiriendo a familia, no a una alcantarilla y no un desagüe. ¿Y qué pensás que la palabra eternidad significa? ¿Pensás que eternidad significa que está eterno y no hay principio? Vamos a mirar qué dice el libro. El Strong's 5769, la palabra es olam, siempre. Definición 1 y 2. Siempre, perpetuo, perpetua, oculto, eternidad, frecuentatible, propio, escondido, punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, pasado, futuro, prácticamente eternidad, siempre. ¿Qué significa en el mente hebreo la palabra eternidad? La palabra eternidad para el mente pagano, para el mente gentil, que no hay principio. Pero la mente hebreo dice, es tiempo afuera de la mente, es más allá del horizonte. Aquí dice, por Jeff A. Berner, ¿qué significa la palabra olam? Las palabras hebreas utilizadas para el espacio también se utilizan para el tiempo. La palabra hebrea kidem significa este, pero también es la misma palabra para el pasado. La palabra hebrea olam significa literalmente más allá del horizonte. Cuando se mira a lo lejos, es difícil distinguir cualquier detalle y lo que está más allá de ese horizonte no se puede ver. Este concepto es el olam. La palabra olam también se utiliza para el tiempo para el pasado distante o el futuro distante como un tiempo que es difícil de conocer o percibir. Esta palabra es frecuentemente traducida como eternidad, significado un lapso continuo de tiempo que nunca termina. En la mente hebrea es simplemente lo que está en o más allá del horizonte, un tiempo lejano. Un frase común en el hebreo es el olam va'ed y se suele traducir como para siempre jamás. Pero en hebreo significa hasta el lejano horizonte y otra vez, es decir, un tiempo muy lejano, incluso más allá. No hay fecha humana para eternidad. Nota, así que el profeta Miqueas está hablando de que en Belén, nacerá un gobernante en Israel, cuyo origen o nacimiento celestial o su disidente familiar
es desde los días de la eternidad. Tiempo fuera de la mente, más allá del horizonte, lo que no se puede conocer. ¿Y quién era el descendiente familiar de Jesús, de Cristo, en los días de eternidad? El Padre. Aquí miramos una cita, hermano Juan, que habla del nacimiento de Cristo. Dice, Jesús no se apartó por ninguna influencia del servicio fiel que se espera de un hijo. No se propuso hacer nada notable para distinguirse de otros jóvenes o para proclamar su nacimiento celestial. Al hablar de su preexistencia, Cristo lleva la mente hacia atrás a través de edades sin fecha. Hermana White entendió qué significa la palabra olam. Significa a través de edades sin fecha. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en que no estuviera en estrecha comunión con el Dios eterno, aquel cuya voz escuchaban. Entonces los judíos habían estado con Dios como alguien educado con él. Aquí está refiriendo hermano White, que Cristo era con el Padre, educado con él. ¿Qué versículo refiere a eso? Proverbios 8. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Esta cita dice claramente que Cristo es parte del Padre, parte de la misma sustancia del Padre. Mira qué dice. Aunque el pecado había producido un abismo entre el hombre y su Dios, la benevolencia divina proporcionó un plan para salvar ese abismo. ¿Y qué el material utilizó? Una parte de sí mismo. El resplandor de la gloria del Padre vino a un mundo todo abrazado y estropeado por la maldición. En su propio carácter divino, en su propio cuerpo divino, tendió un puente sobre el abismo y abrió un canal de comunicación entre Dios y el hombre. 6 letras y manuscritos, letra 36A, 1890, párrafo 11. Aquí miras claramente que hermano White dice, ¿qué material utilizó? Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, de su misma sustancia. Es parte de Dios, un parte de sí mismo. Cristo es la semejanza de Dios. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo unigénito del Dios viviente. Es en su relación con el Padre como una palabra que expresa el pensamiento, como un pensamiento hecho audible. Cristo es la palabra de Dios. Cristo dijo a Filipe, el que me ha visto al Padre. Sus palabras eran el eco de las de Dios. Cristo era la semejanza de Dios, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su persona. Viendo a Hebreos 1:3, que Cristo es la expresa imagen de su persona, de su sustancia, que dice en griego. The Youth Instructor, 28 de junio de 1894. Cristo dice de sí mismo que salió del Padre. Juan 8:41 al 42. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cristo dice a los fariseos, Dios era tu Padre. Si Dios era tu Padre, me amarás a mí, porque yo soy su Hijo. Yo salí de Él y yo he venido. Yo no vino de mí mismo, que Él, mi Padre, me envió. Aquí dice también Juan 16, 27 y 28.
pues el Padre mismo os ama. Dice a sus discípulos. Cristo dice a sus discípulos, pues el Padre mismo os ama. El Padre te ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre aman a quienes que creen que el Hijo salió de Él. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Digo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cristo dijo en su oración al Padre en Juan 17:8, porque las palabras que me diste les has dado, y ellos recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aquí miramos que Cristo dice a su Padre, ellos han creído que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste a este mundo. Cristo es el primogénito antes de la creación del universo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra imagen significa en griego imagen. La definición 1 y 2 dice figura. O la palabra, la palabra en griego es icon, que significa imagen, figura, una imagen, estatua, representación, semejanza, parecido, es decir, literalmente, estatua, perfil o figuramente, representación, semblanza, un semejanza. Cristo es un semejanza del Dios invisible, un parecido, una representación del Padre. En Colosenses 1:15 se refiere que Cristo era engendrado por el Padre antes de toda la creación. Pablo lo aplica al momento en que el Padre hizo salir a su Hijo de su propio seno antes de que cualquier otra cosa fuera creada en el universo, como se expone en Colosenses 1:15, donde dice, del Hijo de Dios, Él es la semejanza del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La deidad de Cristo por Charles Longacre, página 6. Cristo es el primogénito del cielo, que dice en el deseado de todas las gentes, página 51. La advocación del primogénito tuvo su origen en los tiempos más remotos. Dios había prometido dar el primogénito del cielo para salvar al pecador. Dios había prometido dar el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en cada hogar mediante la consagración del Hijo primogénito. Debía dedicarse al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Así, la ley para la presentación de los primogénitos adquirió especial importancia. Si bien fue un memorial de la maravillosa liberación de los hijos de Israel por parte del Señor, prefiguró una liberación mayor que sería llevada a cabo por el Hijo unigénito de Dios. Así como la sangre rociada sobre los postes de las puertas había salvado a los primogénitos de Israel, así la sangre de Cristo tiene poder para salvar al mundo. Como primogenitura de Cristo, ha heredado el nombre de su Padre, que es el nombre Dios. Hebreos 1:4, versículo 8 y 9. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y
aborreció la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre lo exaltó a su Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, digo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre.